Entonces, la semana pasada, pues comenzamos con el concepto de arreglo. Antes del parcial hablamos un poquito del concepto de arreglo. Y son ahora estructuras de datos. Entonces, formas de organizar los datos en la memoria de datos. Eso es lo más importante de entender. Mientras las estructuras de control nos sirven aquí en la memoria de instrucciones, en la memoria de instrucciones es donde utilizamos las estructuras repetitivas o las de selección, las estructuras de datos pues son formas de organizar la memoria de datos. ¿Y cuál es la importancia de una estructura de datos? Pues que en una sola variable yo pueda guardar muchísimos datos. Antes de ver los arreglos, una variable, un solo dato, ¿no? Entonces, el ejemplo típico, en la universidad hay más o menos 25.000 estudiantes. La semana pasada se registraron más o menos 50.000 notas, mucho más porque cada estudiante ve por lo menos 5 materias. Entonces, pongámosle que se registraron alrededor de 300.000 notas, se registraron en el sistema. Entonces, no hay forma de guardar eso en 300.000 variables, que era como estábamos trabajando. Entonces es más fácil una sola variable y ahí guardamos 300.000 datos. Y eso sí no hay problema con el concepto de arreglo, una colección de datos del mismo tipo. Entonces para eso son las estructuras de datos, es para organizar la memoria de datos. Y pues hay dos tipos de estructuras, ¿no? Por un lado tenemos los arreglos, que son lo que estamos viendo por ahora, y que hay varios tipos de arreglos, pero el concepto de arreglo es el mismo, una colección de datos del mismo tipo. Ese es el concepto de arreglo. Muchos datos, pero todos datos del mismo tipo. Y pues los que estamos viendo son los arreglos unidimensionales, que en Python utilizamos listas para representar los arreglos, pero el término más común es vector. Si usted busca en internet, es vector. La palabra vector es equivalente a un arreglo unidimensional y en nuestro caso de Python, pues a una lista que lo vamos a utilizar con lista. Y pues después veremos las matrices, pero son colecciones de datos del mismo tipo. Los registros, a diferencia, son colecciones de datos de diferente tipo. Entonces yo puedo agrupar un dato entero con un dato real, con un dato carácter, con un dato booleano, con una cadena de caracteres. La colección de datos pueden ser de diferente tipo, en cambio en los arreglos no. En los arreglos obligatoriamente la colección de datos son todos del mismo tipo. Y para introducir el concepto, pues vimos esta gráfica que nos da a entender que es un arreglo, pues una colección X es el arreglo y representa una colección, o sea, muchos datos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, todos estos daticos están dentro de la colección. Entonces yo puedo modificar esos datos que están ahí en la colección o acceder a ellos, utilizar su valor. Por ejemplo, si necesito este 17 que está aquí, entonces yo lo puedo extraer de la colección de alguna manera para sumarlo con otra cosa o hacer cualquier operación. Pero para poder hacer eso, entonces tengo que organizar esos datos. No los puedo dejar así como sueltos, revueltos, sino tengo que darles un orden y eso es lo que estamos viendo. Los arreglos unidimensionales, entonces son la misma colección, pero ordenados y dependiendo de la posición, pues puedo acceder al dato. El dato X en la posición 0 vale -6. El dato X en la posición 1 vale 9, el dato X en la posición 2 vale 17 y así sucesivamente. Entonces, con un subíndice yo puedo acceder al dato, modificarlo, cambiar el dato que está ahí. Por ejemplo, en esta casilla hay un 20, yo lo podría cambiar por cualquier valor con una simple asignación. Sería en X sub 8, en la posición 8 de X, guarde tal dato con una asignación y cambiaríamos ese valor. Entonces, todo lo que podemos hacer con un dato simple lo podemos hacer con un dato dentro de la colección X, que sería el arreglo, colección de datos del mismo tipo. Bueno. Ahí vamos, entonces los ejercicios de la guía, los ejercicios que están en la guía, pues nos permiten practicar, recorrer esos arreglos. Entonces la idea es que los resolvamos todos los que están ahí en la guía, pero pues aquí en clase haremos los típicos para comprender un poco el recorrido y poco más. Entonces, lo que me interesa pues es que accedan a la guía y empiecen a resolver ejercicios. Hoy vamos a resolver algunos de los que están ahí enunciados en la guía, pues allá en Moodle, los tenemos fáciles de acceder. Bueno, entonces, ¿dónde comienzan? Pues aquí en la página 27 comienza el tema. Aquí hablan de estructuras de datos, allá solo hablábamos de dos, arreglos y registros, pero pues usted puede combinar esos dos conceptos y solucionar problemas más interesantes con combinaciones de arreglos y registros. Esa teoría pues hay que leerla, la que está ahí en la guía, y los ejercicios comienzan aquí en la página 30 con el ejercicio 73. Dado un arreglo unidimensional de números enteros
determinar cuántos son positivos. Creo que ese ya lo hicimos, o hicimos uno similar que era cuántos eran pares, pero pues no requiere mayor complicación. Dejémoslo para ahora hacerlo en un intermedio de la clase. ¿Cuál es el menor dato? Hagamos eso. ¿Cuál es el menor dato de un arreglo? Entonces yo le doy un montón de datos y él me devuelve un solo dato que es el menor. Ese es más interesante. Bien, entonces imaginémonos ese arreglo que está ahí. Voy a cambiar esto por no sé, un 70. Y le digo, así a simple ojo, ¿cuál es el dato más pequeño que está ahí en ese arreglo? El menor de los datos. Entonces usted dice, ah, bueno, es -12. Este -12 o este -12 o cualquier -12 es el más pequeño. Recuerde que los negativos entre más a la izquierda, pues se consideran más pequeños, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Yo le doy un montón de datos y él me busca el menor. Los lenguajes de programación normalmente ya traen unas librerías que hacen eso, pero pues el objetivo de este curso es aprender a programar, ¿no? No es aprendernos de memoria lo que traen las librerías y cómo se resuelve con librerías. Entonces lo que queremos es que se haga el ejercicio recorriendo el arreglo. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Bien, ¿cuál es la idea de buscar el menor de los datos? Vamos a suponer, tengo una variable normalita, no es un arreglo, tengo el arreglo que sería X y en esta variable que le podemos poner el nombre que ustedes quieran, pero pues por obvias razones, como voy a buscar el menor, pues la voy a llamar menor. A ver, le pongo nombre, menor. Entonces, en esta variable voy a guardar el más pequeño de ese arreglo. Entonces, ¿cómo es el algoritmo típico? Eso encuentra uno en internet muchas versiones, algunas macheteadas, pero lo normal, ¿qué es lo que hacemos? Pues suponer que el menor es el primer dato, o sea, guardar ese dato, es lo que esté ahí en la primera posición, guardarlo en menor. Entonces, aquí vamos a guardar el 70. Eso es lo primero que haremos. Entonces, ya tenemos la primera instrucción. Ahora, recorro el resto de datos. Entonces miramos este dato. 9 es más pequeño que 70, sí. Entonces ahora ya este no es el menor, sino que este 9 va a ser el menor. O sea, cambio el menor. Si encuentro uno más pequeño que el que tenga en la variable menor, pues lo cambio a la variable menor. Entonces, claro, encontré uno más pequeño que es 9. Y continúo. Ahora miro el siguiente dato. El siguiente dato es este dato sub 2, que es 17. ¿17 es más pequeño que 9? No. Entonces, sigo avanzando. Entonces, estábamos diciendo que la idea pues era recorrer todos los elementos de este arreglo e ir comparando cada elemento con el que se supone que es menor hasta ese momento. Entonces, en principio, el menor pues siempre tomamos al primer dato como el menor, pero luego empezamos a comparar, este es más pequeño que el menor. Si es más pequeño, lo cambiamos y si no, continuamos. Este es más pequeño, no, este es más pequeño, no, este es más pequeño, no, este es más pequeño, sí. Este -12 es más pequeño, entonces cambiamos. Aquí este dato lo vamos a cambiar por el -12 y continúa el proceso. Entonces seguiría este 34. 34 es más pequeño que 12, no 8 y así sucesivamente hasta que al final en la variable menor pues queda el más pequeño, queda el menor de los datos de una regla. Lo mismo podríamos hacer para buscar el mayor, pero pues hagamos el de buscar el menor. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una función. Entonces, ¿cómo sería nuestra función? Vamos a llamarlo menor, la función menor dato, llamémoslo menor dato. Es una función que recibe un arreglo, usted le pone el nombre que quiera al arreglo. ¿Cómo le dice a Python? Recuerde que en Python no es obligatorio ponerle los tipos de datos a los datos que usted define. Y si usted escribe A, pues él por el camino se da cuenta que A es un arreglo, pero usted mientras aprende a programar debería ponerle tipo. Entonces los tipos en Python para los arreglos los llamamos listas. Listo. Entonces con eso le estamos diciendo a Python que A es un arreglo, una colección de datos del mismo tipo. En principio no le estamos diciendo de qué tipo, pero usted sabe que es de enteros o es de reales. Usted como programador debe saberlo. ¿Y qué nos va a devolver? Pues nos va a devolver un número. Vamos a hacerlo con enteros. Entonces nos va a devolver un entero que sería el entero más pequeño. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues declarar una variable, vamos a llamar la variable menor, y en esa variable guardamos el primer dato. A sub 0 sería el primer dato del arreglo A. Aquí en la diapositiva, pues el arreglo se llamaba X, pero esto también se puede llamar A, un arreglo cualquiera. A es esa colección de datos. Entonces, el nombre de los parámetros, recuerde que no tienen nada que ver los nombres de los parámetros de una función con otra. Este A, usted sabe que es un arreglo y lo va a trabajar como un arreglo. Ese sería el primer paso que hicimos. Ahora recorremos el arreglo. ¿Cómo se recorre el arreglo? Pues se utiliza una variable para manejar el subíndice. Que comience, pues aquí como ya guardamos a sub 0, podríamos comenzarla en 1, pero vamos a comenzarla en 0 para acostumbrarnos que los arreglos siempre comienzan en la casilla 0. Esta sería la variable k. La variable k primero va a valer 0, luego va a valer 1, luego va a valer 2, luego va a valer 3, así sucesivamente. Entonces,
tendríamos que mientras que K sea menor que el número de datos del arreglo, voy a llamarlo número de NA, número de datos de A. Ahora miramos y cómo averiguamos cuántos datos tiene el arreglo. Eso lo vamos a hacer más adelante. K igual a K más 1. Entonces fíjese que este es un ciclo repetitivo normalito. La K comienza en 0, va hasta NA incrementado de 1 en 1. Eso es lo que está haciendo ese ciclo repetitivo. Luego yo puedo aquí hablar fácilmente de A sub K. Entonces, cuando la K valga 0, pues esto hace referencia a A sub 0. Cuando la K valga 1, esto hace referencia a A sub 1 y así sucesivamente. Ahí tendríamos algo que hacer con esa A sub K. Bueno, entonces vamos solucionando paso por paso. Primero, lo que tenemos que hacer es averiguar cuántos datos vienen en el arreglo. Entonces, Python tiene una función y esa es la diferencia de Python con C. Python tiene una función para averiguar cuántos datos tiene el arreglo, que esa es len. Len es una función que traduce longitud del arreglo, tamaño del arreglo. Len es de longitud en inglés. Entonces, esa función me averigua cuántos datos vienen en A. ¿Qué ocurre en otros lenguajes? Como C, voy a quitar esto. No es el caso aquí en Python, pero ¿qué pasa en C? Que no hay una función que nos diga cuántos datos vienen en el arreglo. Entonces, tengo que pasársela por parámetro. Esa es la diferencia básica de manejar arreglos en C y manejar arreglos en Python. En Python tenemos una función que nos averigua cuántos datos tiene. En cambio, en C no. Por lo tanto, tendría que entregarle el arreglo y un parámetro adicional que diga cuántos datos vienen en ese arreglo. Entonces, siempre que vayan un programa en C, van a encontrar dos parámetros inseparables. Un entero que me dice cuántos datos trae este objeto que es una lista, un arreglo. Afortunadamente, y por eso preferimos enseñar arreglos en Python, porque digamos es mucho más sencillo el comprender que pues no necesito ese parámetro. ¿Por qué? Porque dentro de la función yo puedo averiguar con simplemente utilizar len de A. Con len de A me averigua cuántos datos vienen en A. La cosa es un poco más compleja de lo que trato de explicarla. Entonces, para no meternos a hablar de punteros en C, no meternos a hablar de que allá los tamaños de los arreglos son estáticos, que no pueden crecer en tiempo de ejecución, pues siempre, digamos, lo vemos de esa manera, que en C le tocaría entregar el arreglo y un parámetro adicional que diga cuántos datos tiene el arreglo. En cambio, en Python solo entrego el arreglo que dentro averiguo cuántos datos vienen ahí en ese arreglo. Esa es la breve diferencia entre programar en C y en Python en términos generales, pero la lógica es la misma. Para buscar el menor, pues suponemos que el menor es el primero. Y luego recorremos y nos vamos preguntando que sí, A sub K es más pequeño que el que suponíamos que era menor hasta el momento. Si eso es así, pues cambia el menor. El menor lo cambiamos por A sub K. Y si no, pues no hacemos ningún cambio. Pues como no hay instrucciones por el lado del no, pues si quisiéramos en Python nos tocaría escribir esto, pero pues como no hay instrucciones por el lado del no, pues se deja solo el lado del sí. Significa que solo va a entrar aquí cuando encuentre un dato más pequeño que el que suponía que era menor hasta ese momento. Y si sí lo encuentra, pues cambia la variable menor. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces vea lo que está haciendo. Primero vale 6, el primer dato. Y empezamos a preguntar uno por uno. ¿Este 9 es más pequeño que 6? No, entonces déjelo quieto. ¿Este 17 es más pequeño que este 6? No, déjelo quieto. ¿92 más pequeño que 6? No, déjelo quieto. ¿34 más pequeño que 6? No, déjelo quieto. ¿-12 más pequeño que 6? Sí, cámbielo. -12. ¿34 más pequeño que -12? No. Entonces, si encuentro uno más pequeño, supongamos que aquí fuera -20. Cuando llegue aquí, -20 es más pequeño que -12, sí. Entonces va a cambiar este menor y ahí sería el valor de -20 y continuaría. ¿56 es más pequeño que -20? No. ¿0 es más pequeño que -20? No. Y así sucesivamente hasta que al final que recorra todo el arreglo, pues en la variable menor estará el menor. Y ese es todo el ejercicio que nos plantean ahí. Entonces, después por fuera de ese while, pues van a encontrar que en la variable menor, pues está el más pequeño de los datos, sin importar en qué posición esté. Este ejercicio nos pregunta, bueno, ¿cuál es el menor? Puede ser otro ejercicio que nos diga, bueno, ¿en qué posición encontró el menor? Ese sería otro ejercicio diferente. Pero pues la lógica es muy parecida, hay que recorrer el arreglo, solo que guardar la posición donde lo encontramos por si acaso, pues lo que queremos retornar es la posición, no queremos retornar el dato, sino en qué posición está el más pequeño. Vamos a hacer los dos, pero por ahora probemos esto. ¿Cómo se probaría? Pues generamos un arreglo, bueno, puede ser en una sola línea, ¿no? Yo puedo decir print menor dato. Llamo a la función menor dato, y le entrego un arreglo. Ahí le vamos a entregar un arreglo con
todos los datos que usted quiera, ¿no? ¿Cuál es el menor de esos datos? Quitemos este cero, pongámosle un 10. El más pequeño ahí es 3, ¿no? 2. Este es el más pequeño de todos los datos, creo. Entonces esperemos que responda 2. Vamos a guardar. Bueno, aquí me va a pedir el nombre. Yo tengo aquí en el escritorio los programas en Python y le ponemos la fecha de hoy. 2021, 10, 22 y estos son arreglos unidimensionales. Listo, ahí vea, nos retornó el 2. Entonces, el más pequeño de esos, y no importa dónde esté el 2, puede que el 2 esté al principio. De todas formas, el menor es 2, ¿no? O al final, o aquí aceptar, vea, nos da ese 2. Supongamos que el menor es -6. -6 es más pequeño porque está más a la izquierda, ¿no? Ese es -6. Entonces, no importa dónde esté el menor, siempre me va a devolver el menor. Ese sería un ejercicio. Hacer el mayor, pues con unos simples cambios podrían hacer el mayor. Bueno, ¿qué pasa si quisiéramos buscar en la posición del menor? No que nos devuelva el menor de los datos, sino la posición. Entonces, vamos a hacer otra función. Posición menor dat, pos menor dat, llamémoslo así, pos menor dat. Entonces también recibe un arreglo y retorna un número entero, pero esta vez el número entero representa es en qué posición lo encontró. No representa el menor, sino en qué posición lo encontró. Entonces el algoritmo sería lo mismo, suponer que el menor es pequeño, el menor es el más pequeño, empezar a recorrer todo el arreglo y si encuentra uno menor lo cambiamos. Esto es lo que estamos haciendo. Fíjese que una asignación ¿para qué sirve? Para cambiar el valor de una variable. Ahí estamos cambiando el valor de menor por el valor de que se encuentra en la posición késima del arreglo. Entonces, la lógica es la misma, solo que ahora no me interesa devolver el menor, sino devolver en qué posición lo encontré. Entonces necesito una variable extra para guardar la posición. Entonces, como en esta línea dije que el menor era el primero, pues suponemos, bueno, no suponemos, sino estamos seguros. Si dijimos que era el menor el primero, pues está en la posición cero. Entonces, en la variable post voy a guardar cero al principio porque dije que el menor era el primero. El primero es el A sub cero. Y si encuentro uno más pequeño, pues además de cambiar la variable menor, cambio la posición. En post, ¿qué voy a guardar? Pues K, porque K es donde encontré. Fíjese que A sub K, la variable K es la que me dice la posición. A en la posición késima, pues necesito guardar en la posición y en la variable post guardo es la K. No guardo el dato porque para eso lo estoy guardando en menor. Y ya, en lugar de retornar el menor, pues retornamos la posición. De tal manera que podríamos probar aquí las dos funciones. Por ejemplo, usted construye un arreglo X. Vamos a hacerlo de esa manera para utilizar los mismos datos. Entonces, en X guardo estos datos. Esto es una asignación simple, ¿no? Todos estos datos es una colección llamada X, pero lo que estoy haciendo ahí es una asignación normalita. En X guarde estos datos, un arreglo. Ahora busco el menor de los datos de X y me imprimiría ahí -6. Y ahora, ¿en qué posición está? Entonces, para eso hicimos la otra función, print post menor dato. Y le entrego el mismo arreglo X para que me diga en qué posición encontró ese dato. Entonces, el primer print me va a decir cuál es el menor y el segundo en qué posición lo encontró. Recuerde, esta es posición cero, posición uno, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Entonces, el más pequeño es -6 y se encuentra en la posición 5. Eso es lo que debe aparecer ahí en pantalla. Listo. El más pequeño es -6 y se encontró en la posición 5. Cambiemos esto por, quitémosle eso y volvámoslo a correr. Entonces nos dice, el más pequeño es 2, efectivamente. ¿Y dónde lo encontró? En la posición 0. Si usted quisiera aquí poner mensajes, también lo puede hacer, ¿no? Menor dato, 2 puntos, y aquí podríamos poner otro mensaje. Eso ya es decoración como para que no quede la pantalla ya tan, que no sepamos ese número de dónde apareció. Menor dato tal se encontró en la posición y ahí ponemos la posición. ¿Cómo? Entonces corremos, eso se puede hacer pues como para que no diga dónde está el dato. Pongámosle aquí que fuera un 20. Bueno, ¿cuál es el más pequeño? Probablemente es 3, si no me equivoco. Si el menor es 3 y se encontró en la posición 1. Fíjese, hay casos especiales, pues ahí ya toca decidir usted como programador qué va a devolver, ¿no? En este caso, ¿qué tiene de especial este caso? Este caso tiene de especial que está el 3 en dos partes. Está aquí y está aquí. Entonces, así como está el código, va a devolver la posición, la primera posición donde lo encontró. Eso es lo que va a ocurrir si está repetido el menor varias veces en el arreglo, pues siempre va a encontrar el menor.
la primera posición donde lo encuentre. ¿Cómo lo cambio para que me devuelva la última posición donde lo encuentre si está repetido? Pues con un simple cambio, vamos a quitar este y el resto de anotación, y con un simple cambio de decirle aquí menor o igual. Entonces, si el dato A sub K es menor o igual con este simple igual, entonces nos va a devolver la última posición donde lo encontró. Entonces, fíjese, ahí dice, lo encontré en la posición 9. Esta es posición 0. Ahí verifiquemos que sí sea la posición 9. Esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontró el 3 en la última posición. Entonces ya depende pues de su interpretación, digamos, si será aquí menor o menor o igual. Y otro ejercicio diferente sería que devuelva, no lo vamos a hacer hoy, ese será tema de la próxima clase, funciones que retornan arreglos. Podríamos hacer este mismo ejercicio, pero diciendo, bueno, que retorne un arreglo con todas las posiciones donde encontró el dato. Si el dato estaba en 5 partes, pues nos devuelve un arreglo con 5 datos diciendo lo encontré en tal posición, tal posición, tal posición. Pero ese sería otro ejercicio. Por hoy estamos abordando ejercicios que reciben arreglos como parámetros y retornan en este caso un dato básico. Podría ser lo que hicimos en la clase anterior de contar los pares, pues está retornando un simple entero. Este nos está retornando la posición, este nos está retornando el entero más pequeño, este nos está retornando la posición donde encontró el más pequeño. Son dos ejercicios diferentes. El que nos pide la guía, pues es este. Nos pide la guía es ese ejercicio. Bueno, entonces, los ejercicios de la guía están más o menos organizados en estos 3, 4 casos, digamos. Los que estamos resolviendo hoy corresponden a este primer caso. Son funciones que reciben como parámetro un arreglo. Pueden recibir uno o dos arreglos, no sé, pueden recibir varios arreglos o varios parámetros, pero un parámetro por lo menos es un arreglo, y retornan un dato básico. Eso es lo único que hacen. Lo que hemos hecho son de este tipo, retornan un entero. El entero puede representar la suma de los datos, el entero puede representar en este caso que estamos haciendo el menor de los datos de un arreglo o la posición donde se encuentra el menor de los datos. La próxima clase entonces hacemos ejercicios del caso 2. Bueno, sí, yo creo que podemos dejarlo para la próxima clase porque ahí viene un concepto muy importante. Y hay otro tipo de ejercicios que retornan arreglos. Fíjese aquí la diferencia en esos gráficos. En estos gráficos lo que tenemos es que aquí este retorna un dato básico y aquí retorna un arreglo. Entonces son dos situaciones diferentes. Puede que reciban cualquier tipo de parámetro, pero este caso representan funciones que reciben algo y retornan un arreglo. Estos ejercicios no retornan arreglos, retornan un dato básico, pero reciben un arreglo como parámetro. Miremos a ver si llegamos a necesitar alguno de estos casos en los siguientes ejercicios de la guía.